La literatura para nosotros es eje de trabajo y el mundo de una manera integral es, digamos, nuestra lectura pedagógica. Desde que hicimos las primeras publicaciones, como Mi ciudad a mi manera, que abordamos las culturas afropanameñas, y luego en El abuelo de mi abuela, que tratamos de abarcar el país entero, y entonces aparece la cultura nobe, la cultura cuna, la cultura emberá, Wunán. Que este tema de la interculturalidad está más asociado a estar clarito en la diferencia, es más bien como a abrigarla, comprenderla y a veces hasta adoptarla. Yo creo que ese cuento me gusta mucho porque demuestra y te hace reflexionar, sobre todo cuando tú ves algo distinto a lo tuyo. Por ejemplo, los pueblos indígenas. Yo cuando era niño... Y está Amanda Barraza, que la estoy viendo aquí a mi izquierda, con el inicio de las aventuras literarias de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. ¿Cómo estás, Amanda? Es el único espacio que tiene su nombre bien puesto, así todo bien arreglado. Aventuras literarias. Las aventuras literarias. Y tenemos nuestro logo también. Claro, el logo y todo también. Yo te mando la cosa ahí, Néstor. Diego, para que también la ponemos en la mañana en con. Bueno, buenos días a todos los amigos de Aventuras Literarias, a la familia de la Mañana Ancón, por este espacio que nos conceden en Radio Ancón, para conversar un poquito sobre literatura infantil y juvenil. En el día de hoy, recordando un aniversario más de Ana Paquiña. Ana Paquiña, líder guna que inicia la idea o el concepto de que esa cultura tenga su propia identidad y su propio espacio. Un líder que nace antes de la independencia de Panamá. A mí realmente me encantó este título de hoy de Ana Paquiña porque yo no lo conocía, tengo que confesarlo. Todos aprendemos algo siempre, todos los días. Y uno siempre pues escucha de 1925, de la Revolución Dule, de Nelecantule, pero nunca había escuchado de Ana Paquiña. Y realmente esto nos trajo la idea de conversar un poco sobre la interculturalidad en la literatura infantil y juvenil, pensando en esa ampliación cultural desde la perspectiva no solo del arte, pues sí, también de la gastronomía, del lenguaje. Y realmente en Panamá nosotros contamos con varios escritores que incluyen esas lenguas indígenas en sus escritos. O sea que ahora mismo en Panamá nosotros podemos conseguir obras de literatura infantil en español, bilingües, español-inglés, y también tenemos que incluyen guna. Pensando en esto de la interculturalidad, invitamos a nuestra amiga Gloria Bejarano de Casa Taller, quien ha tenido una experiencia bastante amplia en la creación de obras interculturales que no solamente incluye etnias indígenas, también podemos hablar de otras etnias como la china, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Aventuras Literarias. Muy bien, muchas gracias, Irene, por esta invitación. Me alegra mucho participar en un programa que aborda este tema. Y bueno, también mi respeto por todo el trabajo y la lucha del pueblo cuna. Yo sigo diciendo como el maestro Turpana. Se escribe guna, pero se dice cuna. Entonces, trato de hacer. Voy a ponerme entonces en pantalla. Listo. Bueno, sí, verdaderamente para nosotros es un tema neural, ¿cierto? Resulta que pues Casa Taller viene trabajando desde hace muchos años en temas de interculturalidad y no creo que sea por aquello de un gesto especial, sino de una manera de ver el mundo. La literatura para nosotros es eje de trabajo y el mundo de una manera integral es, digamos, nuestra lectura pedagógica. Desde que hicimos El abuelo de mi abuela, no, creo que desde que hicimos las primeras publicaciones, como Mi ciudad a mi manera, y que abordamos las culturas afropanameñas,
Y luego en El abuelo de mi abuela, que tratamos de abarcar el país entero, y entonces aparece la cultura Nobe, la cultura Kuna, la cultura Emberá, la cultura Wunan. Las más pequeñas quedan como la cultura Bugle, la cultura Naso, la Bruri, por la distancia, por las dificultades, por todo lo que pasa. Pero bueno, es, digamos, un esfuerzo de abrir unos diálogos interculturales. Yo diría como Italo Calvino, el papel que solo la literatura puede hacer. Cuando a nosotros nos pidieron preparar un material educativo para los niños de primera infancia de las comarcas indígenas, propusimos hacer los libros de cuentos y leyendas de los pueblos indígenas. No solo para los chiquitines, para todo el mundo. Nosotros creemos que la buena literatura para los niños es buena literatura para los adultos, es buena literatura para todos, que el Quijote es válido para todo el mundo, no tenemos esas escalas así, no. Una buena historia es válida, ¿no? Sobre todo por la calidad. Pero esto de llevar al libro la literatura oral, tanto que nosotros somos culturas de la oralidad, sobre todo, por nuestro mestizaje, por toda nuestra historia. Llevar el libro creo que fue un paso muy importante. Nos costó muchísimo. Nosotros en ese momento no pudimos abordar la cultura guna porque estaban trabajando, ya venían trabajando con la cooperación española, y este era un proyecto del Banco Mundial, como que era para equilibrar, ¿no? Los que no tenían un programa tenían otro. Para poder completar, ¿cierto? Claro, va a complementar. Entonces, fue verdaderamente una aventura, y como decía, uno siempre aprende, ¿no? Pero ese recorrido por las comarcas, eso, recoger las historias con expertos, esas selecciones, y llevarlo a los libros, creo que fue para nosotros un salto muy grande. Igual el hacer las películas, cuando hicimos El abuelo de mi abuela, me parece que una de las películas más bellas se llama Los caminos del caracol, que es la película de la historia cuna, ¿no? De la mujer caracol. Y todo esto, pues, pienso que es que asomarnos a un mundo que por la cultura dominante lo vemos un poco de lado, ¿no? Y pienso que con todo lo que se está haciendo ahora, justo esta mañana estaba leyendo cómo el siglo XXI es el siglo de la memoria cultural, es el siglo del descubrimiento de la diversidad. Estos 23 años, 24 años del nuevo siglo, hemos recorrido y hemos encontrado muchas cosas que podemos llevar digamos, a la cercanía y a una mirada de lo que puede ser la verdadera interculturalidad. Yo totalmente contigo, Gloria, y aprovechamos esta oportunidad también para darle la bienvenida a nuestro académico Leadimiro, nuestro querido Leadimiro, que también nos va a acompañar hoy con este tema de multiculturalidad. Bienvenido, Leadimiro, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Nos encanta tenerte, yo soy fan tuya, tú sabes. Nosotros veíamos que en este tema de la multiculturalidad, para que nuestros oyentes se ubiquen rápidamente en el tiempo y en el espacio, pues lo vemos en todos lados. Es algo que en Panamá es muy particular porque pues en los centros educativos, en las empresas, encontramos todo tipo de cultura. Hemos crecido, y yo siento que este es un super plus para un ciudadano panameño, un residente de Panamá, conscientes de la diversidad, tal vez sin que nos los dijeran. Porque tenemos compañeritos en el salón desde primaria o en la universidad o en el trabajo de diferentes países, no solo diferentes regiones de Panamá, y esto nos hace como que estar claritos que sí, que en otros lados las palabras se pronuncian diferente o los objetos se llaman de forma diferente y fluye natural en nosotros. En este tema de la literatura infantil asociada a la interculturalidad, encontré un cuento bien facilito que me encantó para niños pequeños, que se llama Un canguro en la granja.
y se los voy a leer. Es de el escritor H. Benjamín, de la editorial Beascoa de Barcelona. Los animales de la granja Mantequilla están muy alterados y tienen miedo, ya que el granjero ha traído un canguro de Australia, pero ninguno de ellos conoce lo que sabe hacer un canguro. Se lo preguntan unos a otros y todos piensan que el canguro va a ocupar su lugar en la granja. Debido a estas preocupaciones de los animales, no se dan cuenta de que sus hijos han desaparecido, hasta que llega el canguro que traía en su bolsa a todos sus hijos y les dice que ha traído a sus hijos a casa y que es el encargado de cuidar a los más pequeños. Es entonces cuando el miedo de los animales desaparece y le dan la bienvenida al canguro. Los niños se sienten con mucho interés y le prestan atención. Eso nos pasa a todos siempre. Yo creo que no hay un escenario donde no vivamos. La comparación es algo natural del ser humano y las diferencias. Pero yo siento que este tema de la interculturalidad está más asociado a estar clarito en la diferencia, es más bien como a abrigarla, comprenderla y a veces hasta adoptarla, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo tú lo ves, Vladimiro? Yo creo que ese cuento está muy, me gusta mucho porque demuestra y te hace reflexionar, sobre todo cuando tú ves algo distinto a lo tuyo. Por ejemplo, los pueblos indígenas. Yo cuando era niño iba para la escuela. A mí, claro que sufrí un poquito de bullying, pero ¿por qué? Porque como te ven diferente, entonces piensan que tú eres otra cosa, otra, y no saben que hay una riqueza detrás de una cultura. Entonces ese es el miedo, ¿no? Que de repente tiene mucha gente de que esa persona va a hacer otra cosa, a ocupar un puesto que no le corresponde, y entonces... Pero no hay que tenerle miedo a ningún tipo de elementos, sobre todo porque todo, como decía, la interculturalidad, aquí hay un montón de razas y todos vivimos en un solo territorio. Yo igualmente pienso que en mi infancia y adolescencia y un poquito más después, esos programas, esos cómics que veíamos de, por ejemplo, de Dora la Exploradora, exacto, de Ni Hao Kai Lan, que te enseñaban sobre esas culturas, hasta otros idiomas, ¿no? Palabritas en otros idiomas, conlleva que uno como niño o como adulto, como bien decía Gloria, estos escritos interculturales y todas estas formas de expresiones interculturales no son nada más para los niños, aunque se escriban para niños. Exacto. También nos sirven a los adultos y todo es como una forma de crecimiento, pero crecimiento dentro de una aldea global, ¿no? Exacto, así mismo es. Es una conciencia de que eres alguien dentro del mundo, no nada más de tu país, y que en realidad sí se puede convivir. Sí. Y más allá de tener el miedo usual de lo desconocido, es más bien despertar la curiosidad y el respeto. No, y qué bonito tratar de descubrir la riqueza de otros pueblos, su idioma, su idiosincrasia, lo que comen, que las tradiciones. Eso es muy bonito descubrirlo. Y a mí la verdad es que a mí me gusta. Cuando estoy viendo internet yo trato de buscar cómo interactúan los distintos pueblos indígenas, por ejemplo en Guatemala, México, cómo son sus costumbres, y yo los busco para poder yo tener una retroalimentación de cómo es este grupo de indígenas que viven en otros países. Y dentro de una experiencia de, por ejemplo, un taller con este tipo de literatura, es súper rico porque te brinda esa oportunidad amplia al docente o al cuidador o al padre de familia de abordar un sinfín de temas que son transversales en la educación de los niños. Desde la geografía, dónde está ubicado, exacto, cómo es el aspecto geográfico, los accidentes geográficos que hay, si es de montaña, de desierto, si es un mar, un río, y continuar por ahí el diálogo con los niños, y te dicen, bueno, sí, yo he estado en un río, el río más grande que yo he visto en mi vida, el río más chiquito, una cascada, y es tan rico poder hablar del mundo y de todo lo que nos rodea en este tema de las culturas indígenas. Por ejemplo, en tu caso, Vladimiro,
pues son todas las comparaciones, desde gastronomía, canciones, ¿cierto? Tradiciones. Exacto, tradiciones. Por ejemplo, yo me preguntaba, algo muy sencillo que a lo mejor para un niño sería curiosidad, en Gunayala celebran Navidad, por ejemplo. Sí, se celebra ¿Hay Navidad. arbolito de Navidad y todo lo demás? Sí. Bueno, cuando era niño, la primera vez que yo vi un Santa Claus fue casualmente en mi isla y no sabía quién era Santa Claus. Y no sabía. Y yo no sabía porque como era un niño y recuerdo que una noche vi luces colores que le habían puesto en un árbol y voy corriendo y cuando voy allá veo un señor vestido de rojo y con una barba blanca y repartiendo pastillas. Esa fue la primera experiencia que tuve con un Santa Claus. Porque yo lo desconocía prácticamente. Pero esos son elementos que han influido, ¿no? Y entonces han llegado estas festividades a las comarcas de pueblos indígenas, que lo celebran a su modo. Ellos lo celebran a su modo. Es una celebración de fin de año. Exacto, exacto. Me imaginaba que era algo así, pero me gustó tu anécdota de encuentro, tu primer encuentro con Santa Claus. Gloria, háblanos un poquito de las obras que han podido trabajar ustedes, dónde se pueden conseguir, cómo se puede seguir aportando a esa labor que ustedes realizan en Casa Taller. Mira, es un proyecto que se hizo en el marco del segundo proyecto de educación básica. Son publicaciones que se hicieron para el Ministerio de Educación. Yo creo que el mérito que tiene es el haber puesto el ojo no tanto en una cartilla de aprender a leer, como en el poner la literatura al alcance de la mano. El poder leer en su propio idioma, porque en definitiva nosotros tenemos que aprender, los que no somos indígenas, creo que la labor más importante es que vamos a hacer una lectura correcta de lo que implica la interculturalidad, y que Panamá tiene en este momento 7 pueblos indígenas con alfabeto y por lo tanto tienen un idioma, es una cultura que tiene que abordar desde las formas de comunicación de la era, ¿no? Entonces, los libros nosotros los hicimos, bueno, ustedes lo pueden ver, pero los hicimos exactamente como se ven en las librerías. Pasta dura, alta calidad, diseño, absolutamente. Estos libros se entregaron al Ministerio de Educación unos 16,000 ejemplares y de 4 culturas, ¿no? Para ser entregado a las escuelas. Algunos libros tenemos nosotros en Casa Taller, se han entregado al Ministerio de Cultura muchísimos libros, a los municipios, a las bibliotecas. No son libros comerciales, son libros al servicio de la comunidad. Vi que en estos días anunciaron El Principito en Guna, ¿verdad? Me parece maravilloso que también las obras, las clásicas, se traduzcan, porque cualquier García Márquez se traduce a todos los idiomas. Entonces, bueno, todo que además también en los idiomas indígenas, de las lenguas indígenas, haya clásicos de la literatura. Me parece que es de una gran riqueza que podamos interactuar horizontalmente, ¿no? En igualdad de condiciones, de allá y de acá. No es que nosotros hacemos un favor, porque si algo tienen los pueblos indígenas es mucho que enseñarnos. Algo de lo que yo he aprendido muchísimo y que he admirado, porque pues para mí la literatura y la lectura es algo fundamental, es que las leyendas, los mitos y las leyendas traen un aprendizaje enorme, pero no un aprendizaje para que te portes bien. Es una filosofía de vida, es una forma de ver el mundo, es una manera de respetar la naturaleza y de ver el mundo. Entonces, me parece que tenemos que pensar en no tanto si es un cuentito para entretener niños, sino una literatura para pensar y para pensarnos mejor. Una literatura para pensar el mundo, y tanto más que nos hace falta reconocer este paso de que son los pueblos indígenas los verdaderos guardianes del planeta, y que nosotros tendríamos que abrir una cátedra completa de aprendizaje de esa manera de pensar el mundo, holística, integral, no a pedacitos como nosotros la hemos recibido con este pensamiento cartesiano y con esa prepotencia de creer que somos los dueños del mundo. Entonces,
aquí en estos cuentos, pues que están el origen de los animales. Hay un cuento Nove que a mí me fascina porque es un recorrido por el mundo para ver el origen de las cosas, el origen del maíz, del frijolito, del agua, el origen. Y cuando uno piensa en buscar el origen de las cosas, está buscando conocimiento. Entonces yo los veo con muchísimo respeto y con muchísima valoración. Y también yo quería, hablando de interculturalidad, con todo respeto, pedirles un momentito para comentar. Falleció Alejandrina, nuestra reina Congo, y bueno, afortunadamente nosotros en Casa Taller pudimos tenerla cuando hicimos El abuelo de mi abuela y hacer la película de la vida de ella, de su infancia, ¿no? Entonces hoy quisiéramos hacerle un homenaje a Alejandrina, porque fue mucho lo que esta abuela nos enseñó. Y una cosa que yo quisiera dejarle, a ella le hicimos cuento animado, película y libro. Esta es la historia de Alejandrina, ¿no? Entonces está todo, es un cuento diseñado inclusive por pintores de Portobelo y está hecho. Un poco también quisiera que con el fallecimiento de Alejandrina retomar el espíritu que tomamos en el proyecto del centenario, y es la sabiduría de los abuelos. Eso nosotros lo hemos perdido como cultura occidental. Nosotros no estamos viendo la sabiduría, sino el estorbo de los viejos. Los pueblos indígenas tienen sus sabios. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les consulta, ellos son una autoridad. Nosotros todavía hemos hecho trocitos, pedacitos de esta cultura de la interrelación entre generaciones. Entonces me gustaría como que pudiéramos hacer esa reflexión, porque la literatura es un camino, esas historias que se cuentan, que además se convierten en cosas valiosísimas. La cultura guna, aquí hablando, tiene esta tradición de los cantos y los cuentos desde el nacimiento y desde antes de nacer, como lo tienen las culturas africanas, que ya hacen el cuento, le cantan la canción al niño antes de nacer. Y luego el teatro ha tomado esa literatura, esa tradición, y lo ha llevado a escena. Pero eso tiene un origen indígena. Y es una obra que se llama Dar a Luz, que la hemos traído aquí a Panamá varias veces, que es sobre los nacimientos. Y toda la inspiración de esa obra es la tradición cuna de los cantos y los cuentos desde el nacimiento. Cantas para vivir, cantas para parir, cantas para morir. ¿Ves? Pero cantas al ser humano, no un canto general, le cantas a ese ser humano. Entonces me parece que nosotros necesitamos abrir esa puerta al conocimiento de la riqueza de la intercultural, y yo puedo hablar también de la cultura china, de todas las culturas que nosotros tenemos. Pues en El abuelo de mi abuela trabajamos con 10 culturas que vivieron el centenario, los 100 años, desde los 100 años ya de existencia en el país. Y creo que necesitaríamos encontrar y aprender mucho, porque nos miramos demasiado a nosotros mismos y nos olvidamos que hay otros saberes allí. Entonces, bueno, nos encantan tus palabras, Gloria, porque realmente pues con esa tradición oral que coincidimos en que no debe perderse, el valor de los consejos de los más sabios, reconocerlos siempre y rescatarlos en todas las formas en que nos las brindaban, claro. No solo el relato, sino los cuentos, sí. Trabalenguas, adivinanzas y formas más lúdicas de poder transmitirlo. En este momento hacemos nuestra primera pausa en Aventuras Literarias para regresar con nuestra parte final, que está relacionada con la construcción de la literatura inspirada en la pedagogía indígena. Bueno, siendo exactamente las 9:35 de la mañana, damos inicio a nuestra segunda parte del programa de Aventuras Literarias
en la buena compañía de Gloria Bejarano y nuestro académico Vladimiro González. Vladimiro, conversanos un poquito sobre la importancia de la figura de Inabaguiña y sobre algunos aspectos de la literatura guna. Tú pues que tienes como que el pie puesto en las dos áreas del conocimiento, tanto de nuestro mundo acá a lo panameño y el mundo panameño guna. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo creo que la literatura guna tiene mucha riqueza. El problema es que hay que explotarlo, y yo estoy tratando de hacerlo a través de las obras que yo escribo, ¿no? Pero creo que pronto voy a tener un conversatorio sobre Killor y el monstruo, que es la última obra que escribí, travisando. Vamos a tratar sobre ese tema, sobre un niño que busca un monstruo que vive en el lago Bayano, y que es una obra que tiene mucha reflexión sobre la vida y la muerte, y sobre todo porque tiene elementos indígenas. Entonces eso es lo que yo quiero destacar, y hay mucha literatura. En cuanto a la figura de Inabaguiña, creo que Inabaguiña es un personaje, es un líder, es un cacique cuna, que así como nosotros tenemos a un Urracá o tenemos a un Victoriano Lorenzo que lucharon por defender su tierra y su cultura, pues Inabaguiña también fue un personaje histórico de la cultura cuna que defendió a capa y espada su cultura, sus tradiciones y la cosmovisión cuna. Él nació en 1855 en una población que le llaman Quiña, a la costa de Cunayala, y luego se trasladó a la isla de Sazardimuladu, donde él hizo su vida, y posteriormente pues él viajó varias veces a Colombia para tratar o sea, él viajó buscando una serie de hacer gestiones para que lo ayudaran para el problema de la explotación de caucho que había en la comarca, que ahí se metían los colombianos y robaban muchas riquezas del territorio cuna. Entonces él fue allá a hablar con el presidente para que eso no siguiera sucediendo. Y también él es una figura importante porque también cuando Panamá se separa de Colombia, él como que no estaba muy de acuerdo con esa separación, y todavía él en Cunayala enarbolaban las banderas colombianas, y entonces parece que al gobierno panameño no le gustó eso. Y el presidente Belisario Porras en esa época, pues con la ayuda de la Policía Nacional, trataron de avasallar al pueblo indígena, a los cunas. Inclusive ellos me han contado anécdotas de que había policías que se paraban en la puerta de los colegios, y cuando las niñas salían trataban de cortarle su argolla en la nariz con un serrucho para quitárselas. Entonces estos avasallamientos como que al líder casi que no le gustó, y entonces él trató de buscar ayuda con el gobierno norteamericano para que no siguieran pues violando sus derechos y tratando de acabar con su cultura, porque la idea de Belisario Porras era acabar con la cultura indígena, y él no lo permitió, y entonces él empezó una lucha para poder evitar eso, y conversó con varios presidentes, entre ellos Amadio Arias Madrid. También habló con otros presidentes que buscando ayuda para que eso no sucediera. Pero eso fue antes antes de la revuelta de la Revolución Dule de 1925. Correcto. Entonces, así que él fue uno de los gestores de esa revolución. Fueron varios los que ya tenían esas ideas. Exacto, o sea, Daniel Cantul, estaba Sirman Coleman, estaba él. O sea, que son varios líderes y caciques que trataron de defender su tierra, y lo lograron cuando se realiza lo que es la Revolución Tule de 1925, y entonces ahí se establece lo que es la parte de la comarca de Cunayala. Así que Inabaguiña es pues una figura importantísima, aunque no se conoce mucho, porque dentro de lo que es la población indígena cuna sí saben quién es Inabaguiña, pero fuera de las fronteras de Cunayala no hay muchas personas que lo desconocen. Inclusive hay una estatua en la isla Sazardimulatu, hay una figura de él con su uniforme militar, porque recuerden que el gobierno colombiano le puso un uniforme y le dio una espada. Entonces lo trajeron con victorias acá a la isla y lo convirtieron en general. Así que hay una estatua en toda la plaza
donde la gente un homenaje hacia para que lo recuerden siempre. Su figura. Sabes que cuando era más joven que ahora, yo estuve una temporada frecuentando las islas de Hunayala en un proyecto de educación ambiental marina por contaminación con desechos sólidos. Y la convivencia fue tan, pero tan bonita. A mí me conmovió muchísimo porque ahí las que mandaban eran las mujeres. Me daba risa. En esa parte, en esa sección de la educación ambiental. Y las reuniones con ellas eran tan productivas, eran de acción, de tomar acción. Y hicimos algunos recorridos. Obvio, tú sabes que allá no se puede bucear con tanque. Exacto. Tiene que ser a pulmón. Así que recorrimos montones de islas, ya ni te puedo repetir los nombres, pues explorando los ambientes marinos que encontramos y los tipos de corales que veíamos. Exacto. Y luego, en la noche, no había electricidad en la isla que estábamos, pero entonces con ¿La linterna? No, con una cuestión de estas de electricidad que hacen bulla, los transformadores estos, pasábamos las diapositivas, carrusel de diapositivas, oye eso, y les enseñábamos los corales y decíamos, miren, allá abajo vimos estos son así, estos son así. Y las señoras decían, ay, qué pena nos da que tengan que venir de afuera a decirnos a nosotros exacto, lo que hay aquí y cómo debemos conservarlo, los mejores hábitos para... Pero en realidad era como como el reconocimiento y la aceptación de que sí, hay una riqueza. Exacto. En nuestras manos está revertir esto. Exacto. Y qué bonitas verlas en acción. De verdad que a mí me encantó. Fue tremenda experiencia. No me acuerdo cuántas veces fuimos, pero fueron bastantes. Y me encantó. Ojalá eso todo lo hubiera escrito en algún momento. Tendré mi momento para escribirlo, exacto, ¿cierto? Y qué rico poder tener esas vivencias. Uno aprende a querer, a respetar después de que conoces. Uh-huh. Cuando no conoces, como bien lo dijiste, tratas como de rehuir las cosas. Exacto. Yo le doy la bienvenida en este momento a nuestra académica también, María Vizcaya. ¿Cómo estás, María? Nosotros hemos sido... Buenos días, un placer estar con ustedes. Sí, tú me traes muchas alegrías, María, porque me acuerdo que el año pasado, en la Feria del Libro, nos tomamos varias selfies y en todas salimos espectacularmente hermosas y yo le decía a María, me cae bien tu celular. Oye, María, háblanos un poquito de la construcción de la literatura inspirada en la pedagogía indígena, porque hemos visto el cariño del amor. ¿Cómo está? El amor que tú tienes por estos temas interculturales. Lo transmite. Sí, bueno, yo siempre he pensado desde mi punto de vista, hablando en el marco cultural, que la cultura es en sí una pedagogía. Y la pedagogía, hablando de oralidad y hablando de cultura, pues es una, digamos, una mezcla que entre sí forman un gran caudal para perpetuar, para recordar, para afianzar un poco la parte de lo que es la cultura y la literatura. Mi experiencia a nivel de los contactos que he tenido en diferentes comunidades, he sacado la conclusión que la práctica de los cunas en este caso específicamente es una práctica pedagógica, lo que hacen a través de no solamente de la estructura del historial de la mola, sino a través de los rituales que tienen para contar su historia, para enseñar a los más pequeños, para entrenar los de alive, o sea, ese tipo, digamos, de práctica como es la sistematización de todas las tardes, reunir a los más pequeños o de todas las tardes reunir a las mujeres y dar, digamos, un aprendizaje vivencial, metafórico, armónico, desde una perspectiva de igualdad, es para mí definitivamente una pedagogía.
Y me ha gustado muchísimo trabajar desde allí. O sea, aquí hay un libro que tiene como título Así me lo contaron mis abuelos. Y es una, digamos, por un lado, lo que los abuelos cuentan de lo que es su historia. Y por otro lado, las ilustraciones y los pequeños cuentos que los niños pudieron hacer sobre cómo ven ellos su historia, cómo ven su marco cultural. Entonces me parece que una vez que hemos hecho estos trabajos, sentimos así como que ese saborcito de querer aprender, digamos, de esa cultura, de cómo enseña, cómo mantiene la memoria viva. Eso siempre ha sido para mí espectacular. Cómo hacen sus obras de teatro para mantener y representar lo que ellos quieren que permanezca en su historia. Aquí tengo, por ejemplo, otro. Este es un trabajo también que he hecho con las comunidades para trabajar el tema del agua, de la conservación del agua y del reconocimiento de los acuíferos como parte de la vida. Y está basado a los niños y de cómo hacer, ¿no? Y entonces ese hecho de saber que hay, digamos, principios, pero que también hay fin, que el agua no necesariamente es infinita. Y hacerlo ver y hacerle ver la vida que hay ahí y cómo ellos lo ven y cómo te lo comparten, definitivamente que es una forma de aprender a enseñar, de aprender a enseñar de una manera muy práctica y muy vivencial, digamos. Esa literatura que de alguna manera hago referencia a que de varias comunidades indígenas, pero en este caso estamos haciendo específicamente de la cultura cuna. Tenemos, por ejemplo, este está inspirado en el médico de la comunidad. O sea, cómo el científico que estudia las hierbas, cómo va a buscarlas, cómo llega con su cestica, y eso que los niños lo vean de una manera de cuento, los niños latinos, porque los niños cunas ya lo saben. O sea, por eso digo, es una pedagogía, tú aprendes de ellos para enseñar a los demás. Entonces, los niños cunas ya lo saben. Pero el hecho de ponerlo de esta manera de cuento, además digamos, con los fondos que se ven desde la isla. Estos son los paraísos que se ven desde la isla al fondo, de donde salen realmente esas hierbas medicinales. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo el sabio conversa con la planta? El respeto que tiene hacia ella. O sea, realmente yo vuelvo y repito, y esto va a parecer como canción. Mira, aquí está él llegando y le explica para qué es esa medicina que trae, para qué son esas hierbas. Entonces, para mí no es un cuento, no es cualquier literatura, es aprender de la cultura, cómo lleva los aprendizajes a los demás y cómo esa oralidad a través de la cual han permanecido, podamos hacer conjugaciones entre esa oralidad y la parte escrita, para que permanezca en las comunidades y para poderla sacar de las comunidades y que los demás niños tengan la oportunidad también de ver ese todo y no las partes de lo que nos interesa como seres humanos, sino que el todo es nuestro principio real. María, que luego de tus palabras lo que concluyo es que todos coincidimos, estamos alineados, es una buena alineación y queda demostrado entonces que en los centros educativos los docentes tienen el gran reto de enfrentar esa interculturalidad, abrazarla y enriquecer a todos en el conocimiento, porque realmente es como un amor a la sabiduría, un amor a aprender, lo que nos lleva a querer incursionar en esas nuevas ideas, nuevas actividades, nuevas formas de ver todo, absolutamente todo. Qué bonito.
Yo les agradezco mucho la participación en el programa. Realmente fascinante este tema de la interculturalidad. Hay también la importancia en las escuelas cuando celebran el Día de la Gastronomía de diferentes países o las diferentes ropas que utilizan en diferentes países, porque eso contribuye a aceptación, conocimiento, abrazar las otras culturas. Hay un cuento que me gustó mucho sobre este tema que se llama Todos somos diferentes. No lo voy a leer, es corto, pero no lo voy a leer. Solamente para que vean que también es chistoso, pero es serio el tema. Y es el siguiente. Varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas durante el curso. El pájaro insistió en que la escuela tenía un curso de vuelo. El pez, que la natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo quería que de todas formas hubiera carrera para que se incluyera esa disciplina en la escuela. Y así todo, ¿cierto? Y luego, ¿qué pasó? Bueno, que el pájaro que volaba y volaba como nadie, lo obligaron a excavar agujeros. El pez estaba fuera del agua. Y así todos fueron reconociendo que al final debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades, sus habilidades y sus limitaciones. Me parece súper bonito porque yo me imaginaba ese cuento en un aula, hablando de interculturalidad, y todos se darían cuenta que sí, siempre vamos a encontrar personas con diferentes capacidades, tal vez de la misma cultura, pero cuando son diferentes culturas, ahí es donde el docente o la maestra tiene la oportunidad maravillosa de hacer esa experiencia de aprendizaje totalmente transversal y hablar de los países, los lugares, los idiomas, las tradiciones. Unas palabritas de despedida, Gloria. Gracias por haber venido a nuestro programa. Bien. Primero, me gustaría felicitar a María por su trabajo. Gracias. Me parece que eso es un trabajo de filigrana, de ir logrando registrar todas estas experiencias. Y bueno, es muy amplio el campo, ¿no?, de trabajo, porque son muchas culturas las que conviven en este país. Y segundo, eso que está ocurriendo y lo que hace también el profesor Leademiro y lo que hacen tantas personas, es justamente lo que necesitamos. Yo quería comunicarles que nosotros este mes pasado fuimos acreditadas, la Fundación Casa Taller fue acreditada como salvaguarda de la cultura justamente por el trabajo de interculturalidad y de medio ambiente que hacemos. Entonces, sí, somos 4 instituciones que representamos a Panamá en el patrimonio cultural inmaterial, y esto es lo que justamente se está cultivando en estos programas, en estos detalles, en estos talleres, en toda esta sumatoria de cosas que nos van haciendo la nación, la idea y la realidad de una nación intercultural. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, hasta que nos veamos nuevamente. Unas palabritas, María, de despedida. Bueno, primero, gracias por la invitación. Felicitaciones a Gloria por ese logro de la institución. Necesitamos muchas instituciones así y programas como este. Gracias por la invitación y vamos a seguir en el marco del trabajo conjunto, siempre en proyección hacia la cultura, la interculturalidad, que eso es lo que nos ocupa, que la educación sea siempre primordial para todos. Maravilloso. ¿Y nos puedes hablar 2 minutitos de la obra que vas a estar promoviendo ahora en la Feria del Libro? Ay, sí, Un pedacito de amor. Se llama Un pedacito de amor. Tiene mucho que ver con las ODS y la protección siempre mi estilo va mucho hacia la protección de nuestro medio ambiente, entonces tiene mucho que ver eso, el recoger, siempre llevar en el alma un poquito de amor y ponerlo en aquellos lugares que tanto lo necesitan. Cargarnos siempre y tener la buena voluntad de dar amor, porque todos tenemos mucho amor, solo tenemos que abrirnos
y poner eso donde lo necesita. De eso se trata ese cuento, un poquito de amor. Ya yo pedí mi copia, María, guárdamela. Yo sé que ese libro va a volar. Le adivino tus palabritas finales. Bueno, la verdad que me alegra mucho que estén trabajando sobre estos tipos de proyectos y libros, que lo que hace es dar a conocer lo que es la interculturalidad. Y en este sentido, casualmente el profesor Simón Herrera, que él es un historiador cuna, él acaba de preparar un libro sobre Navaguiña, su biografía, y él lo piensa presentar a fin de año. Pero son cosas que creo que son proyectos que hay un montón de proyectos. Yo también estoy escribiendo terminando una novela sobre una abuela que tiene una aventura con un Nucho. Nucho es un personaje, es una figura cuna, que es como un mensajero, que son tallados de madera. Entonces, si vas a la casa de un cuna en Cunayala, tú vas a encontrar estas figuras en cada casa. Son como unas figuras, son hembras y machos. Pero para ellos simboliza como un mensajero. Entonces, la novela que yo escribí es una historia de una abuela que va a rescatar el burba o el espíritu de su nieto perdido a través de la figura de este personaje. Vamos a ver si lo publicamos el otro año. Wow. Y entonces, para terminar, me gustaría terminar con la reflexión que hace Navaguiña casualmente, que él dijo, y yo creo que eso conlleva todo lo que hemos hablado, que ignorancia es decir que para civilizar a la indígena hay que alejarlo de su cultura. Creo que esas palabras son sabias y eso es lo que llena todo el sentido de lo que hablamos. Mejor se daña. Bueno, en un informe de la UNESCO, Guillermo, de 1996, que se llama Los Pilares de la Educación del Siglo XXI, o sea, estamos hablando de hace 28 años, ya nos decían que los pilares son aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Así que me quedo con eso, aprender a vivir juntos. Gracias por el espacio que nos regala La Mañana Amanda, con... como siempre, y a toda la Academia Panameña. Me encantó el tema de hoy, gracias a los invitados. Recuerden entrar a Radio Ancon en YouTube, que mañana lo van a poder ver, que va a estar ahí listo todo lo que se habló el día de hoy. Bueno, maravilloso, agradecida nuevamente con todos nuestros invitados, nuestros radioescuchas, y la cita el próximo miércoles a las 9 de la mañana con Aventuras Literarias. Nos vamos. Muchas gracias, Diego Hurtado. Soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.